Muy bien, vamos a iniciar la segunda parte de nuestro tutorial. En el tutorial pasado habíamos quedado en el diseño de nuestro esquemático y ahora vamos a pasar o exportar los componentes a la board. Entonces en este caso nos pasamos al archivo fuente.pcbdoc, donde nos va a aparecer un área ya definida por defecto. Entonces nos vamos a ubicar en Design, importar cambios, y aquí nos va a aparecer un listado de los componentes que aparecen en nuestro esquemático que aún no se han importado. Como es la primera vez que vamos a hacer la importación, pues van a aparecer todos los componentes que están en el otro lado del esquemático y las conexiones respectivas. Entonces el siguiente paso es decirle validar cambios y por último decirle que ejecute cambios. Entonces él va a validar cada uno de los componentes de las conexiones y finalmente va a hacer la aplicación en la PCB. Entonces cerramos esta ventana y aquí nos aparece los componentes que se encuentran en el esquemático con su respectivo encapsulado. Este recuadro rojo que aparece cerrando los componentes va a aparecer por cada una de las hojas de esquemático que tengamos en nuestro diseño. En este caso, como solo existe una sola hoja de esquemático, entonces solo vamos a tener un conjunto de componentes. Yo puedo coger el conjunto y llevarlo por completo a mi zona de trabajo, o puedo coger cada uno de los componentes por separado. Entonces en este caso vamos a cogerlos todos y nos vamos a ubicar en cierta área del impreso. Y a partir de ahí vamos a ubicarlos. Entonces vamos a suponer que este es este primer bornera la vamos a conectar a este lado. La bornera de salida la vamos a conectar a este otro lado. La rotación de componentes se hace con la barra espaciadora. O sea, sostengo el componente con clic izquierdo, lo muevo, lo ubico donde quiera y con la barra espaciadora puedo rotar. ¿Sí? Si yo quiero de pronto que esta hornera quede alineada con esta hornera, Alt me permite seleccionar, después de seleccionar el componente o los componentes que quiero alinear, con clic derecho, ¿sí? Le puedo dar por acá alinear y le digo que alinee por debajo o por encima. Entonces si le digo que por debajo, entonces va a alinear por el componente que esté más abajo. Y si le digo por encima, entonces se va a alinear con el componente que está más por encima. Entonces supongamos que le vamos a decir que alinee por debajo, el botón, y entonces él va a mover el que está por encima, lo va a alinear con el que está por debajo. Entonces, esta es una herramienta muy interesante cuando se quiere organizar de una manera precisa los componentes. Bueno, entonces vamos a suponer que los siguientes componentes a ajustar van a ser los diodos rectificadores. Voy a colocarlos de esta manera, de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces aquí igual podemos hacer el mismo procedimiento, seleccionamos y alineamos. Entonces, se alinean los componentes. Y también hay otra herramienta interesante, y es que yo puedo distribuir el espaciado entre componentes. Es decir, yo puedo seleccionar y decirle que me distribuya horizontalmente los componentes seleccionados, ¿sí? Entonces le damos aquí y él hace la distribución. Voy a repetirlo para que se vea un poco mejor. Si yo tengo esto de esta forma, le doy a alinear y le digo que haga una distribución horizontal. Entonces los componentes se mueven
de tal forma que quede un espaciado uniforme entre ellos. Entonces vamos a juntarlos un poco para que no desperdiciar espacio, y vamos a hacer nuevamente el procedimiento. Listo. Bueno, entonces pongamos el condensador de filtrado a este lado, pongamos nuestro regulador a este lado, pongamos el condensador de salida por este lado, la resistencia del diodo LED aquí, pongamos esta hornera un poco y pongamos nuestro LED de encendido a este lado. Subamos acá y volvemos a alinear acá si se quiere. Así. En realidad pues estas borneras no deben quedar alineadas, simplemente es como para mostrar la forma de hacerlo. Bueno, después de hacer la distribución, yo ya puedo prescindir de este recuadro. Vamos a eliminarlo. Y ahora pues, si queremos ver los componentes en su vista 3D, entonces presionamos el número 3 del teclado. Y aquí podemos rotar la vista 3D presionando la tecla Shift, ¿sí? y con el clic derecho sostenido de nuestro mouse podemos hacer esta rotación. Bien, nuevamente con la tecla número 2 volvemos a la vista 2D y ahora podemos, como se veía en la vista 3D, vemos que hay un área de impreso muy grande comparada con la distribución de nuestros componentes. Entonces, volvamos nuevamente a la pista 2D. Vamos a decirle que haga una redistribución del tamaño de la PCB. Entonces podemos irnos por Designs o Archives y le decimos que redefina el tamaño de nuestra hoja de trabajo, de nuestra board. Entonces le damos clic aquí para fijar nuestro primer vértice, nos movemos hasta el otro lado, le damos clic izquierdo nuevamente para el segundo vértice, bajamos, clic izquierdo nuevamente, seguimos hacia el último vértice, clic izquierdo y por último clic derecho. Entonces ahí él hace el recorte de nuestra hoja. Si queremos nuevamente pasamos a 3D y vemos que ya el impreso se encuentra del tamaño que posiblemente nos puede servir. Pasamos nuevamente a la vista 2D. Podemos ubicar también las perforaciones para fijar la tarjeta, ¿sí?, a un chasis. Entonces podemos seleccionar con la herramienta Place Path, podemos ubicar nuestro pad de fijación de la tarjeta. Entonces él por defecto viene de un tamaño definido. Yo puedo darle doble clic al pad y
eh, yo aquí defino el tamaño de la perforación y las dimensiones del pad, la parte del cobre. Entonces está con 30 mils el tamaño de la perforación del hole, y aparecen 60 mils en la parte del diámetro en X y 60 mils en Y. Y esta es la forma que toma el pad. Lo puedo poner rectangular, octagonal. Entonces vamos a ponerlo. Aquí está, las unidades de medida están en milésimas de pulgada. Si yo quiero cambiar eh, estas unidades de medición, entonces cerramos aquí un momento y vamos a presionar, estando en esta área, en esta ventana, presionamos la tecla Q. Entonces, nuevamente damos doble clic sobre el pad y ya me aparece en milímetros. Entonces podemos decir que nuestro hold va a ser de 2 milímetros, que nuestro diámetro en X va a ser de 4 y nuestro diámetro en Y va a ser de 4. Entonces ya tenemos aquí nuestra pad de fijación. Entonces podemos seleccionar y con la herramienta Rubber Stamp o Control R podemos duplicar nuestro pad, ¿sí? Cuantas veces lo necesitemos. Aquí también se puede utilizar la herramienta de alineación. Por ejemplo, si seleccionamos este pad y este pad, entonces le puedo decir que me alinee por debajo. Entonces se corre un poco este pad de acá. Este lo alineamos con este, lo alineémoslo a la izquierda, e igual este pad, bueno, alineemos este con este primero, alineémoslo a la derecha, correrlo un poco, y este vamos a subirlo, ¿sí? Entonces alineamos por encima. Bien, observemos que aquí el pad nos se está sobreponiendo sobre el designador de este componente. Entonces vamos a correrlo a este lado, ¿sí? Igual acá. Entonces este designador, perdón, seleccionamos el designador, este, y nos corremos a este lado. Bien, en este momento podríamos dar por terminada la distribución de componentes de nuestro circuito impreso. El siguiente paso consiste en realizar el ruteado de las pistas. Para eso entonces vamos inicialmente a configurar las reglas de nuestro diseño. Entonces nos vamos por acá por Designs, vamos en este caso a trabajar las reglas de manera manual, ¿sí? Porque él también tiene la posibilidad de trabajarlo con un asistente. Entonces vamos a trabajarlo en este momento de manera manual. Altium tiene muchas reglas, yo puedo definir muchos parámetros para que él haga el ruteado. Sin embargo, vamos a tocar las reglas digamos más importantes, y las demás las vamos a dejar por defecto. Entonces arranquemos con el clearance, que es el que me define el espaciamiento entre pads y pistas, ¿sí? Entonces veamos que aquí está .25 milímetros, que es aproximadamente 10 milésimas de pulgada, ¿sí? Entonces
pues yo sugiero que cuando estemos ajustando estas reglas, las trabajamos en milésimas de pulgada. Entonces nos ubicamos nuevamente acá, le damos Q, letra Q, y volvemos nuevamente acá, Design Rules, para que me muestre las unidades en milésimas de pulgada. Esto no es obligatorio, o sea, ya eso depende de la preferencia del diseñador. Entonces aquí estamos en 10.000, vamos a decirle que nos deje a 20.000, ¿sí? Luego nos vamos a ubicar acá en el ruteo y vamos a definirle el espesor de la pista. Entonces vamos a decirle que trabaje con una pista mínima de 20.000, con una preferida de 30.000, con una máxima de 40.000. Entonces eso significa que cuando él esté haciendo el autorruteo, preferiblemente va a tratar de que todas las pistas queden a 30.000. En el caso de que haya una pista que no se pueda llevar a 30.000, entonces la va a reducir a 20.000 para evitar hacer un corto, para poder hacer el ruteo de una manera más eficiente. Otra regla que puede ser importante podría ser, vamos a ver por acá, con estas dos reglas ya podemos empezar a hacer el ruteo, que son como las más básicas. Podemos también, si vamos a trabajar nuestro diseño con anti-solder, entonces le podemos decir aquí cuál es el espaciamiento entre el anti-solder y el pad o el punto de soldadura, ¿sí? Pues aquí yo sugiero que se trabaje un espaciamiento de 20.000, que son aproximadamente medio milímetro. Bien, con estas tres reglas básicas podemos trabajar. Estas reglas también dependen de el tipo de tecnología que se vaya a usar para la fabricación del impreso. Algunas tecnologías pues van a tener ciertas limitantes en el grosor de la pista mínimo que yo puedo trabajar, en el espaciamiento, en el espaciamiento de antisolder. Pero eso se maneja de acuerdo a las condiciones que me ponga el proceso de fabricación. Por ahora vamos a trabajar con unas medidas o unas reglas básicas. Entonces le damos a aplicar, ¿sí? Y le damos OK. Entonces él ya guarda en memoria esas reglas. Bueno, creo que se me olvidaba otra regla importante. Lo hago nuevamente acá. Y tiene que ver con el número de layers a utilizar. Entonces eso lo encontramos aquí. Entonces en Routing Layer, aquí por defecto aparece activas dos capas, la capa de componentes y la capa de soldadura. Entonces vamos a decirle que vamos a routear únicamente por la capa de soldadura. Entonces le damos a aplicar, OK nuevamente, y luego vamos acá a autorruteo y le decimos que haga un autorruteo, ¿sí? de todas las pistas. Entonces él sale esta ventana, le damos rutear todo y empieza a hacer el ruteo, que me va mostrando el número de pistas ruteadas, el total de pistas. Al final me dice que pudo lograr el 100% de las pistas ruteadas. Entonces cerramos aquí y ya podemos ver eh, el ruteo automático. Hay una pista que en este caso la sacó de nuestra área de trabajo. Eso tiene que ver con la regla de diseño. Entonces si observamos
esta pista no puede ir aquí porque rompería la regla de diseño que le dimos nosotros. Si la corremos aquí, ¿sí? Pues quedaría muy al borde de la board. Entonces el siguiente paso sería hacer ese ruteo de manera manual, o para cambiar este direccionamiento del ruteo, o lo que podemos hacer es aumentar un poco el tamaño de la board. Entonces eh, hagamos ese cambio, aumentemos un poquito el tamaño de la board. Entonces nos vamos por acá por Design, Board Chip, pero esta vez nos vamos a meter por movimiento de vértices. Entonces vamos aquí, lo que vamos a hacer es correr este vértice un poquito para que ya pueda eh, alcanzar la pista que se nos está quedando por fuera. Bien. Entonces aquí ya tenemos un nuevo dimensionamiento de nuestra board. Vamos a pasar, correr un poco este pad, ¿sí? Para mejor aprovechar el espacio. Nuevamente alineamos acá. Ok, entonces ya con esto tenemos nuestro diseño. Si nos pasamos a nuestra vista 3D, pues tenemos aquí nuestro circuito impreso terminado.